Hola, hermanos de mi Dios azul. A continuación te brindamos un extracto de otra de las obras de Benítez, que es una acumulación de preguntas de sus lectores. Esperamos que te guste y a seguir con nuestra aventura. Atrévase. ¿Quién es Jesús de Nazaret para usted? Sinceramente no puedo calcular cuántas veces me han formulado esa pregunta en los últimos 20 años. Todo empezó en 1979 con la publicación de un querido libro, El enviado. Allí por primera vez me desnudaba en público, confesando mi admiración por este increíble personaje. Pero no siempre fue así. Aunque fui bautizado y educado en la fe católica hacia 1966, lenta y progresivamente, sin brusquedades, me vi apartado de casi todo en lo que había creído. Y digo bien, algo o alguien sutil e invisible fue congelando mis creencias y me vi alejado de la Iglesia católica. Supongo que así estaba escrito. Sin duda era lo mejor. Había que partir de cero para intentar el reencuentro con el Hijo del Hombre. Y mágicamente, con los años, Él se hizo presente. ¿Y de qué forma? Hoy, tras dedicar la mitad de mi vida a la investigación y estudio de este formidable y admirado hombre Dios, creo que estoy en condiciones de responder a esa y a otras preguntas similares. Preguntas, a cientos, que se han ido acumulando en mis archivos y que resucitaré en el presente trabajo. Obviamente me he visto obligado a seleccionarlas, pero entiendo que las cuestiones elegidas son tan atractivas como generales. Ni qué decir tiene que no es mi intención lastimar a nadie. Naturalmente, no tengo la verdad. Solo deseo exponer lo que me dicta el corazón y lo que he podido descubrir en estos largos años de continuas pesquisas y serena reflexión. Como he repetido muchas veces, si sus principios religiosos se encuentran definitivamente cristalizados, por favor, evite este libro. No caiga en la tentación de leerlo. Solo añadirá confusión a la confusión. Por el contrario, si es usted una persona que duda, si solo ha hallado insatisfacción en lo que predican las iglesias, entonces, adelante, atrévase. Examine esta nueva visión de Jesús de Nazaret y filtre. Juzgue por sí mismo. Él hará el resto. J. Benítez. 1. El asunto de la virginidad de María me tiene confuso. Los teólogos dicen que si Jesús hubiera sido concebido por obra de varón, entonces no sería Dios. ¿Qué opina? José Aguilar Espineta. Río Negro, Argentina. Con todos mis respetos para los que creen en la virginidad de la Señora, ¿qué tiene que ver la divinidad con la genética? Para mí, Jesús de Nazaret fue concebido como cualquier otro ser humano. El gran Dios lo puede todo, lo sé, pero sobre todo, es un Dios sensato. Una concepción no humana habría provocado problemas innecesarios. Según las rígidas leyes judías, si el embarazo de María hubiera sido realmente sobrenatural, su hijo habría sido considerado mamzer, es decir, bastardo. Eso significaba la vergüenza pública e incluso la posibilidad de muerte por lapidación de la madre. Con semejante mancha, el maestro jamás hubiera podido trabajar y hablar en público. Sus enemigos no habrían desaprovechado la circunstancia. Respecto a la divinidad en la que creo, estamos ante uno de los grandes misterios de su encarnación. Él fue hombre, sí, y también un Dios. Pero esta prerrogativa nada tiene que ver con su concepción. Ser Dios no depende de los genes. Esa es una visión tan humana como errónea. 2. En sus libros asegura que la virginidad de María fue un invento del siglo IV. ¿Por qué? María Cervantes Ariza. Málaga, España.
como en otros pasajes de la vida de Jesús, los que se refieren a la virginidad fueron, muy probablemente, interpolados en un absurdo afán de enaltecer la figura del Maestro. Si contempla la historia, observará que la mayoría de los héroes nacieron, según la leyenda, de una virgen. Esta pretensión chocó desde el principio con las estrictas leyes mosaicas y en el siglo IV, en efecto, un papa llamado Ciricio, 384-398, terminó fijando las bases para lo que desde ese momento se consideró una verdad intocable. El asunto, como puede imaginar, es tan delicado como complejo. Si desea más información, le aconsejo que lea Caballo de Troya 5. A mí, personalmente, estimada amiga, la supuesta virginidad de María me parece un tema secundario. Lo importante es la maternidad. 3. En alguna parte he leído que Jesucristo, de haber sido concebido por obra del Espíritu Santo, habría sido niña. ¿He leído bien? Julián Segnini, Valencia, Venezuela. Ha leído correctamente. Según las leyes de la genética, para la concepción de un varón se precisa la presencia del cromosoma Y. Las mujeres, en cambio, reúnen los elementos XX. Si Jesús de Nazaret hubiera sido engendrado sin intervención de varón, siempre según las citadas leyes genéticas, obviamente no habría dispuesto del obligado par XY. En otras palabras, habría sido XX, es decir, niña. Naturalmente, Dios lo puede todo, pero dígame, ¿cuándo ha alterado el buen Dios sus propias leyes? 4. ¿Cree que María y José tuvieron relaciones sexuales? En Manuela Torrejón, Oruro, Bolivia. Por supuesto. María y José se casaron enamorados. ¿Por qué no iban a tenerlas? ¿Qué hay de malo o negativo en el amor? Lo malo y negativo, querida amiga, surge cuando el hombre manipula los deseos y designios divinos. Han sido las iglesias y la historia quienes han desvirtuado la imagen de la Señora, convirtiéndola en una caricatura. 5. Usted menciona que María tuvo más hijos después de Jesús. ¿No es eso lo que enseña la Iglesia? Ángel Santamaría Toledo, Madrid, España. Lo sé, y tropezamos de nuevo con el espinoso asunto de la virginidad. Si usted lee los Evangelios, observará que allí también se habla de los hermanos del Maestro, aunque los exégetas y teólogos prefieren desviar el problema, afirmando que se trata de primos o parientes. Si uno interpreta la encarnación del Hijo del Hombre como algo pleno, ¿por qué rechazar que pudiera vivir en una familia normal y corriente? ¿Por qué rasgarse las vestiduras ante la posibilidad de que hubiera tenido otros hermanos menores? ¿Es que un hecho así ensombrece su palabra o su divinidad? Al contrario, estimado amigo, al contrario. 6. José, el padre de Jesús, ¿era joven o viejo? Pedro Pablo Martínez Ojeda, Tultitlán, México. Si hacemos caso de los llamados evangelios apócrifos, José era un anciano. Yo, personalmente, estoy convencido que al contraer matrimonio con la señora, José era joven. Según mis noticias, podía tener alrededor de 20 años. María, por su parte, rondaría los 13 o 14, es decir, más o menos la edad señalada por la ley judía para desposarse. 7. ¿Sabe usted si Jesús tenía ombligo? Ángel Javier Rojas, Zarauz, Guipúzcoa, España. Creo adivinar que su pregunta va con segundas. Por supuesto, si el embarazo fue normal, y así parece, lo lógico es que tuviera ombligo. Conozco algunas de las leyendas que circulan en torno a su nacimiento,
en especial en los apócrifos, y entiendo que son pura fantasía. Jesús de Nazaret no llegó a la tierra en una nave extraterrestre ni apareció en una cueva de Belén, materializándose. La realidad probablemente fue más simple y hermosa. Sencillamente se hizo hombre como cualquier hombre. 8. ¿Podría sacarme de una duda? ¿Tenía Jesús algún hermano gemelo? Antonio Fajardo Arsigue. Calatayud, Zaragoza. España. Lo dudo. Si mis informaciones son correctas, Jesús de Nazaret tuvo más hermanos, pero ninguno gemelo. Estos fueron sus nombres: Santiago, nacido en la madrugada del 2 de abril del año 3. Miriam, nacida en la noche del 11 de julio del año 2. José, nacido en la mañana del 16 de marzo del año 1 de nuestra era. Simón, nacido en la noche del 14 de abril del año 2. Marta, nacida el 15 de septiembre del año 3. Yude, nacido el 24 de junio del año 5. Amos, nacido en la noche del 9 de enero del año 7, el único fallecido en vida de Jesús. Ruth, nacida en la noche del 17 de abril del año 9, hija póstuma. José murió el 25 de septiembre del año 8, cuando contaba alrededor de 36 años. 9. Tengo entendido que usted celebra la Navidad el 21 de agosto. Es cierto. Efrén Padilla. Salta, Argentina. Correcto. Y le aseguro que tengo problemas para conseguir el turrón. En realidad celebro 2 Navidades. La tradicional en diciembre y la que considero más que probable en verano. ¿Por qué en esa fecha? Muy simple, porque el Maestro no nació en diciembre. En invierno, en la zona de Belén, la climatología es bastante adversa. Nadie saca sus rebaños durante la noche. Más aún, en la época de Jesús los caminantes evitaban los meses de lluvias. María y José, casi con seguridad, viajaron de Nazaret a Belén durante el verano. Fue mucho después de la muerte del Maestro cuando la Iglesia primitiva cambió la fiesta pagana del 24 y 25 de diciembre, dedicada al sol invicto, estableciendo el nacimiento de Jesús en dichas fechas. En esos momentos los días se alargan y las sociedades paganas festejaban la victoria del sol. En cuanto a lo del día 21, la información procede de una buena fuente, la mejor. 10. ¿Nació Jesús en el año 0 de nuestra era? Francisco Jesús Lecuona. Santa Cruz de Tenerife. Canarias. España. El año 0, como tal, no existe. Del -1 se pasa, o deberíamos pasar, al 1 de nuestra era. Fue un monje, Dionisio el Exiguo, quien cometió el error al ubicar el nacimiento de Jesús en el 0. Desde entonces arrastramos un lamentable problema. Está demostrado que el Maestro nació bajo el reinado de Herodes el Grande. Pues bien, el responsable de la matanza de los inocentes murió un 13 de marzo del año -4. Si tenemos en cuenta que Herodes mandó matar a los niños menores de 2 años de edad, eso nos sitúa en el -6 o quizá en el año -7. En otras palabras, Jesús de Nazaret tuvo que venir al mundo en esas fechas, nunca en el 0. De haber establecido el nacimiento de Jesús correctamente, es decir, en el año -6 o -7, hoy estaríamos en el 2015-16. Hasta aquí este extracto de JJ Benítez.
Queremos que nos des tu opinión sobre el mismo en los comentarios. Gracias y a seguir con nuestra aventura.